La mañana de la boda de mi hija, me puse los zapatos que solía usar para ir a la iglesia. Las suelas estaban agrietadas y el cuero era suave y flexible como pan duro. Me apretaban un poco en el lado derecho, donde me había roto el dedo del pie, pero no me importó. Los había lustrado yo misma la noche anterior, sentada en el borde de la cama en un motel cerca de la Ruta 41, limpiándolos con movimientos circulares como si aún merecieran cuidado. Eran los únicos zapatos que había traído. Al entrar en el salón de recepciones, una suave risa se escapó tras de mí. No cruel, ni estridente, pero lo suficiente como para hundirse en mis costillas. Las amigas de mi hija bajaron la mirada hacia mis pies y luego se miraron entre sí. Lo vi. Lo sentí. Esa mirada sutil que comparten las mujeres cuando saben que están presenciando algo debajo de ellas. Algo en lo que han decidido no convertirse. Me senté a la mesa marcada como familia y vi mi nombre mal escrito en la tarjeta que tenía delante. Soy Linda Marston, tengo 71 años y ese fue el momento en que supe que me había vuelto invisible para la chica a la que una vez mecí para dormir mientras tarareaba Fleetwood Mac con los labios agrietados en un departamento de 2 habitaciones con paredes finas como el papel. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo. Gracias. Los zapatos no importaban. Claro. Ese no es el punto. Es lo que vieron al mirarlos, una versión de mí que ya no les quedaba. Una versión que ya no querían fotografiar cerca del fondo de lentejuelas doradas donde todos se tomaban selfies con champán. No había planeado usarlos. La semana anterior, fui a Nordstrom y compré unos tacones bajos de satén plateado suave. Tenían una tira fina en el tobillo y costaron más de lo que había gastado en la compra ese mes. Imaginé su rostro iluminándose al verme. Pensé que tal vez, por un momento, recordaría a la mujer que le enseñó a trenzarse el pelo. Pero cuando la llamé para preguntarle a qué hora quería que llegara, su voz sonó rígida, ya cargada de la orquestación del día. Llega puntual, dijo. Y no hagas alboroto por nada. Así que dejé los zapatos nuevos en su caja. No sé exactamente cuándo cambió todo entre nosotros. No me desperté un día y lo sentí como un portazo. Fue más bien como un regulador de intensidad girando lentamente en una habitación, la luz sigue ahí, pero se desvanece en capas que no notas hasta que los rincones se oscurecen. Antes conocía su cereal favorito, su ciclo, como se acurrucaba al ver películas. Ahora, ni siquiera confiaban en mí para brindar. Su padre habría sabido qué decir. Tenía una forma de colarse en cualquier habitación con presencia. Siempre lo admiré. Murió hace 10 años, en marzo, y desde entonces no he conseguido encontrar mi sitio. Nos reíamos de su terquedad y de mi amor por las tiendas de segunda mano. Ahora, simplemente tiene la mandíbula. Yo era la única en la boda que no tenía una fotografía en la presentación. Sonaba mientras comíamos, un largo montaje de su vida, sus viajes, su época universitaria, todo con una versión acústica de una canción de Coldplay. Salía su padre. También su madrastra. Había fotos de ella con compañeras de hermandad, tíos, incluso un viejo vecino del que no había oído hablar en años. Pero ninguna mía. Me quedé quieto todo el rato. No lloré. No me levanté de la mesa. Sonreí cortésmente cuando la gente me miraba, como si fuera un invitado más al que no sabían cómo ubicar. Cuando sirvieron el pastel, pasó a mi lado sin mirarme. Su vestido se arrastraba ligeramente tras ella, y por un instante, pensé en lo hermosa que se veía, que adulta, que segura. Pero no había rastro de mí en su paso. Pasé años cosiendo pedazos de mí en esa niña. Tiempo, paciencia, alegría prestada. Todas las madres lo hacen. Guardamos partes de nosotras mismas en almuerzos, notas, viajes a los entrenamientos, lágrimas de medianoche. Damos y damos hasta que olvidamos lo que se sentía estar completa. Y un día se ríen de tus zapatos. Esa noche, me quité los zapatos y los dejé junto a la puerta del motel. Abrí la caja plateada que guardaba debajo de la cama y saqué los tacones nuevos. Los fotografié con buena iluminación, subí las fotos a una tienda de segunda mano en línea y se los vendí a una novia en Utah por la mañana. Ella me envió un mensaje y me dijo que eran perfectos. Le dis-je, cuídalo bien.
Los compraste con cariño, aunque nunca los hayas usado. Esa fue la última boda a la que asistí de alguien de mi familia. Después de la recepción, nadie me llamó para preguntar cómo había llegado a casa. Nadie me preguntó si había comido. Dejé la tarjeta y el sobre que había escrito a mano, con el cheque dentro, debajo del centro de mesa y salí sin hacer ruido. Eché un último vistazo a las luces al pasar por las puertas de cristal. Y juro que, por un instante, la vi mirar hacia la puerta como si hubiera sentido que algo faltaba. Pero no se movió. Me he ido, de una forma u otra, desde entonces. ¿Y sabes qué? No creo que se diera cuenta. Las cosas que hice por ellos. Lo primero que aprendí sobre el amor fue que debía ser silencioso. No del tipo que se escribe en novelas ni se grita en los aeropuertos, sino del que dobla la ropa sin que nadie se lo pida. Del que hierve pasta cuando la nevera está casi vacía. Del que lleva a los niños dormidos del coche a sus camas y luego se queda despierto un rato más, porque podría necesitarte. Tenía 19 años cuando me casé con Charles. 21 cuando tuve a Amelia. En aquel entonces, el amor era como plancharle las camisas antes del amanecer y asegurarse de que las facturas estuvieran ordenadas por fecha en la caja de hojalata del estante. Era como prescindir de todo para que el bebé pudiera tener zapatos que le quedaran bien. Era como celebrar cumpleaños con pasteles caseros, porque lo comprado era para quienes no tenían que elegir entre la gasolina y la comida. Recuerdo el segundo cumpleaños de Amelia. Como trabajé doble turno en el restaurante el día anterior solo para comprar el glaseado y los globos rosas. Hice el pastel en un molde de hojalata abollado, el que tenía la esquina desportillada, y le di forma de mariposa con un cuchillo de mantequilla y le apliqué mi creatividad. Se le iluminaron los ojos al verlo. Esa noche, comí un tazón de arroz blanco mientras ella se lamía el glaseado de los dedos y bailaba por la sala con una corona de papel. Siempre fue así. Dar lo que tenía, incluso si eso significaba tener menos. No me tomé vacaciones. No me hice la manicura. No compré abrigos nuevos cuando se me deshilacharon las mangas. Pero los niños siempre tenían botas de invierno, regalos de cumpleaños y fotos escolares pagadas a tiempo. Cuando Amelia estaba en el instituto, quería unirse a la orquesta. No podíamos permitirnos un violonchelo nuevo, pero encontré uno usado en una tienda de segunda mano al otro lado de la ciudad. Desportillado, pero con mucha historia. Lo pagué a plazos, haciendo turnos extra limpiando oficinas por la noche. Ella nunca lo supo. Lo hice parecer como si hubiera aparecido una mañana, como por arte de magia. Las madres hacen eso. Hacen que las cosas parezcan fáciles cuando en realidad no lo son. Cuando Charles enfermó, me convertí en enfermera, cocinera, contable y esposa a la vez. Aprendí a cambiar vendajes, medir su oxígeno y a interpretar su rostro para detectar señales que no decía en voz alta. Dormí en un sillón reclinable junto a su cama durante 11 meses para que no estuviera solo por las noches. Cuando falleció, doblé su ropa lentamente, aplanándola antes de guardarla. No porque nadie me lo dijera, sino porque siempre le habían gustado los cajones ordenados. El funeral fue sencillo y respetuoso. Amelia lloró en voz baja. Recuerdo que extendí la mano para tomarla, pero la mantuvo en su regazo. Me dije a mí mismo que ella también estaba de luto. Después de eso, me concentré en mantener nuestro mundo unido. Pagué las deudas médicas. Arreglé el lavabo que goteaba con la ayuda de un vecino. Aprendí a estirar mi pensión hasta convertirla en algo parecido a la supervivencia. Al principio llamaba a menudo. Me preguntaba cómo estaba. Me contaba sobre su trabajo, su nuevo apartamento, sus días ajetreados. Siempre la escuchaba. Siempre le prestaba toda mi atención, incluso cuando estaba demasiado cansado para sostener el teléfono con firmeza. Cuando un año se olvidó del Día de la Madre, me dije a mí misma que debía estar abrumada. Cuando al siguiente no acudió a mi cumpleaños, pensé que debía ser por el tráfico. Siempre había una razón para compensarla, para no tener que sentir la verdad, que poco a poco me estaban dejando de lado. Pero aún así, aparecí. Cuando la operaron, le llevé sopa y le doblé la ropa. Cuando se mudó de apartamento, empaqué sus libros en cajas y etiqueté cada uno. Cuando su perro enfermó,
Me quedé con él durante horas mientras ella trabajaba. Hubo una vez que dijo que yo era su mejor amiga. Eso fue antes de que la vida se volviera más ajetreada y yo me volviera más callada. Recuerdo una noche, hace 3 años, cuando me llamó llorando. Su corazón acababa de romperse, un hombre al que amaba se había ido. Me senté en el suelo de la cocina con el teléfono pegado a la oreja y le susurré todas las palabras amables que se me ocurrieron. Le dije que el mundo seguía siendo bueno. Que ella aún era digna de amor. Que ya pasaría. No le dije que había llorado hasta quedarme dormida la noche anterior porque ella no me había invitado al Día de Acción de Gracias. Mantuve mi dolor como un secreto para que ella pudiera sentirse segura con el suyo. Incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones, mantenía mis opiniones con discreción. Quería ser a quien ella pudiera recurrir. Quería ser el punto de apoyo seguro, no el borde afilado. Cuando conoció a Derek, fui cautelosa. Tenía un carácter amable, siempre sonriendo, siempre hablándome. Pero yo me mantuve educada. Cuando se comprometieron, me ofrecí a ayudarla con los planes. Hice una lista de cosas que podía quitarle de encima. Dijo que ya lo tenían todo bajo control. Aún así, compré los zapatos. Marqué las opciones de regalo en los catálogos. Doblé un pañuelo de lino que había estado guardando desde su bautizo y lo guardé en mi cómoda, por si necesitaba algo prestado. Ella no preguntó. Dicen que el amor es incondicional. Lo creo. Pero las relaciones no lo son. Di porque eso era lo que sabía. Derramé de mi copa, creyendo que un día, incluso una pequeña gota podría regresar. En cambio, la vi alejarse, como un tren que sale lentamente de una estación, nunca ruidoso, nunca definitivo, solo más y más lejos hasta que el andén volvió a quedar en silencio. Ahora, me siento en esa quietud. Veo cómo el polvo se refleja en el alféizar de la ventana. Recuerdo las cientos de maneras en que demostré amor sin necesitar que me lo devolvieran de la misma forma. Pero uno solo puede regar un jardín que ya no crece por un tiempo. Al final, se deja la manguera. Y luego esperas que llueva, o aprendes a vivir sin ella. Cianheritis silenciosus. Esto no sucede de un día para otro. Esta es la parte sobre la que nadie te advierte. Crees que cuando alguien te deja emocionalmente, cuando te abandona de verdad, se armará un escándalo. Un porte-à-faux. Una voz alzada. Quizás incluso lágrimas. Pero la mayoría de las veces, es más silencioso. Son qu'un piano perdido. Mensajes de voz sin contestar. Una cena que preparas y a la que nadie asiste. Al principio ni siquiera sabes cómo llamarlo. Solo una mala semana, te dices. Solo agendas apretadas, mal momento. Luego pasa un mes y nadie te pregunta cómo estás. Y luego una temporada. Y aún así, esperas. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que había empezado a hablar de mí en pasado. Fue en un brunch con sus amigas. Había conducido 1 hora y media para encontrarla en la ciudad y le había traído una bufanda que había tejido durante el invierno. Creo que ni siquiera la miró. Estaban hablando de la infancia, historias divertidas, viejos recuerdos, y cuando uno de ellos preguntó cómo había sido su madre cuando era pequeña, se rió y dijo, solía ser muy práctica. Siempre estaba presente. Era una de esas mamás que hacía notas para el almuerzo y cosía disfraces de Halloween. Solía ser. Estaba sentado a su lado. Todavía respiraba. Todavía actuaba. Pero algo en su voz me había puesto en el espejo retrovisor. Hubo otra ocasión, poco después de la muerte de Charles, en que ella estaba organizando una fiesta. Una gran inauguración. Vi las fotos en internet, su nuevo apartamento, la encimera de mármol, las copas de vino alineadas y ella de pie en el centro sonriendo. No me habían invitado. Más tarde me dijo que no quería que me sintiera fuera de lugar. No supe qué responder. Hacía solo 2 semanas que la ayudaba a empacar cajas. Le mostraba álbumes de fotos viejos y le preguntaba dónde debían ir. Doblaba sus toallas como a ella le gustaban. ¿Cómo puede una madre desentonar en la vida de su propio hijo? Es una pregunta que todavía no puedo responder. Una vez estuve sentada durante toda una cena navideña en la que ella y su marido hablaron sobre
Qué difícil es ser cuidadores, refiriéndose a su madre, que se recuperaba de una cirugía. Los escuché quejarse de tener que llevarla a las citas, de lo incómodo que era. Nunca me miraron ni una vez. Como si no hubiera pasado años haciendo lo mismo por sus vidas. Como si no hubiera conducido bajo tormentas de nieve con sopa en el asiento del copiloto, o sentado en salas de espera de urgencias con un abrigo sobre sus pies porque olvidó sus calcetines. A veces, el dolor ni siquiera estaba en lo que se decía. Estaba en lo que no se decía. Como aquella vez que consiguió un ascenso y lo publicó en línea, un largo párrafo agradeciendo a su mentor, a su equipo, a sus amigos. Ni una sola mención de la mujer que se quedó despierta hasta tarde ayudándola a escribir ensayos. Ni rastro de la madre que tenía 2 trabajos para poder pagar la matrícula. O la vez que le llevé una caja con mis cartas viejas, pensando que le gustaría conservarlas, postales que le había enviado durante viajes por carretera con Charles, tarjetas de cumpleaños de su abuela, fotos escolares con notas al dorso. Ella sonrió cortésmente y dijo: «Oh, ya no guardo ese tipo de cosas». Ella dejó la caja en mi coche. Eso se me quedó grabado. Y todavía se me queda grabado. Es extraño lo pesada que puede resultar una pequeña caja de cartón cuando contiene partes de ti que alguien ya no quiere. Empecé a llevar un registro. No de forma insignificante. Solo en silencio, mentalmente. La vez que no me llamó cuando tenía gripe. El fin de semana canceló la cena para ir a una cata de vinos con amigos. La forma en que cambió su buzón de voz para que dijera: «Deja un mensaje y me pondré en contacto contigo». Si puedo. Esas cosas se acumulan. Como granos de arena en un zapato. Puedes seguir caminando, claro. Pero con el tiempo, te salen ampollas. Y lo extraño es cuánto tiempo finges no sentirlo. Porque quieres creer que es solo una fase. Que pasará. Que solo está distraída, ocupada, abrumada. Pero luego ves lo presente que está para los demás. Como recuerda los aniversarios de sus amigos. Envía flores a sus compañeros de trabajo. Publica largos mensajes de agradecimiento a sus nuevos suegros. Y empiezas a darte cuenta de que no es que haya olvidado cómo amar. Es que ella decidió no amarte más de la misma manera. Esa comprensión no te derrumba de inmediato. Es más bien como una fuga lenta. Sigues apareciendo con regalos. Sigues llamando y dejando mensajes. Sigues comentando sus fotos con corazoncitos y caritas felices. Sigues aplaudiendo desde la última fila en los eventos a los que no te invita. Porque así es el amor cuando no es correspondido. Es paciente. Es esperanzador. Se está erosionando silenciosamente. Había mañanas en las que me despertaba temprano solo para ver si me había escrito. Incluso un simple buenos días habría bastado. Pero el teléfono permaneció en silencio. Hubo cumpleaños en los que me preparé una taza de té y me senté afuera, mirando la luz moverse por el jardín, fingiendo que no me importaba que el día hubiera pasado desapercibido. Hubo una Navidad en la que me envolví un regalo para que no hubiera tanto silencio debajo del árbol. Y hubo un momento, uno muy específico, en el que la oí decirle a alguien por teléfono: «Mi mamá es bastante intensa. Tiene buenas intenciones, pero es demasiado». Me quedé en el pasillo, sosteniendo un pastel que acababa de hornear para ella. Quedó intacto. No hay hematomas por este tipo de dolor. No hay radiografías que demuestren negligencia. Pero vive en el pecho como un peso suave que se hunde. Y lo peor es que, cuando intentas explicarle a alguien cómo alguien puede hacerte daño simplemente desvaneciendo poco a poco su amor, parece nada. Como el aire. Pero te prometo que 100 heridas silenciosas pueden ser más fuertes que una fuerte despedida. Y resuenan. Todos los días. La última línea que cruzaron. Hay una diferencia entre ser excluido y ser borrado. Que te excluyan se siente como un descuido, una invitación perdida, una llamada olvidada, algo que puedes atribuir a la ocupación o la distracción. Pero que te borren, eso se siente deliberado. Es cuando te quitan de la lista. Cuando tu existencia ya no se tiene en cuenta. Cuando tu presencia ya no es necesaria y tu ausencia es preferible. El momento en que supe que me habían borrado fue cuando vi la escritura. No estaba husmeando.
Es importante decirlo. No tenía por qué husmear. Estaba limpiando la habitación de invitados, la que me dijeron que podía usar cuando fui a ayudar después de la operación de espalda de Derek. Para entonces, ya llevaba 2 semanas allí. Cocinando, haciendo recados, regando plantas, recogiendo ropa de la tintorería, desplazándome tranquilamente por su vida sin pedir nada más que un pequeño espacio para dormir y algunas compras para preparar comidas que nunca comían conmigo. Ambos estaban trabajando. Estaba doblando hojas cuando un fajo de papeles se cayó de la cómoda. Me agaché para recogerlos, pensando que eran facturas o quizás el horario de fisioterapia de Derek. Pero allí estaba, en negrita arriba, escritura de transferencia de propiedad. Tenía fecha de 6 meses. Transfería la casa que le había cedido a Amelia hacía años, cuando Charles y yo pensamos que sería mejor darle ventaja, a un fideicomiso a nombre de Derek. Única beneficiaria, la hermana de Derek. Ni Amelia. Ni yo. Ni siquiera un fideicomiso familiar compartido. Su hermana. Me quedé mirando el papel durante un largo rato. Al principio, pensé que era un error. Un error administrativo. Quizás se había equivocado de nombre. Pero no. Las firmas eran claras. La de ella estaba allí, junto a la de él. No dije nada. No la llamé al trabajo. No le envié un mensaje pidiendo explicaciones. Me senté en la cama con las sábanas dobladas en mi regazo y traté de recordar la última vez que Amelia me había mirado a los ojos. Habíamos cedido la casa cuando se comprometió. Era la casa donde creció, la misma donde marqué su altura con lápiz en el marco de la puerta de la despensa, donde Charles solía silbar mientras rastrillaba las hojas los domingos. Dijo que le encantaba, que quería formar su familia allí. Así que se la dimos. Me mudé a un lugar más pequeño, un alquiler cerca del río. Nada lujoso, solo algo manejable. Me dije a mí mismo que era lo natural en la vida. Los padres hacen espacio para los hijos. Pero no se había sentido natural. En realidad, no. Me sentí como si es. Incluso planché las camisas de trabajo de Derek, con las manos firmes y en silencio. Pero en el interior algo se había detenido. Me di cuenta entonces de que todos esos pequeños despidos, las llamadas perdidas, los hitos olvidados, la forma en que ella se volvió hacia su teléfono en la cena en lugar de hacia mí, me habían conducido hasta aquí. A este acto final de reescribir la historia tan completamente que ya no tenía cabida en ella. No me lo había dicho porque sabía que no discutiría. Porque nunca lo había hecho. Me había acostumbrado a hacerme a un lado. Pensé que el silencio era amor. Que el altruismo era gracia. Que no ser una carga era el mejor regalo que una madre podía dar. Pero lo que realmente hizo fue enseñarle que no necesitaba ser considerada. Que mi nombre en el papel no importaba. Que lo que yo daba podía aceptarse sin gratitud, sin dudarlo. La noche antes de irme, me agradeció por ayudarla. Me entregó un cheque pequeño, doblado en una nota que decía solo para comprar comida y gasolina. Te quiero. Lo metí en mi bolso y asentí. Me abrazó rápidamente, como se abraza a un profesor al final del curso. Respetuosa, impersonal, distante. Cuando salí hacia mi coche, no lloré. Me senté al volante, viendo parpadear la luz del porche. Pensé en cuántas noches me había quedado despierto meciéndola bajo la misma luz, incluso con fiebre. Cuántas veces había barrido el porche, regado las begonias y pintado la barandilla. No fue la casa en sí lo que lamenté. Fue lo que representaba. Toda una vida de presentarse. Todo entregado, redirigido, renombrado. Había tomado lo mío y se lo había dado a alguien que no sabría dónde guardaba las llaves de repuesto ni cuánto tardaba en calentarse la ducha. Alguien a quien no le importaría que el arriate aún contuviera las cenizas de nuestra vieja perra, Rosie. Esa fue la última línea. No porque se tratara de dinero ni de propiedades. Sino porque requería un nivel de desapego del que no me había dado cuenta de que era capaz. Hacer algo así y ni siquiera decírmelo. Ni siquiera verlo como algo que valga la pena mencionar. Cuando llegué a casa, saqué el cheque de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Lo miré fijamente durante un rato y luego lo destrocé, pieza por pieza. No por enojo.
Pero necesitaba recordarme a mí mismo que no era necesario que me compraran nuevamente con billetes pequeños. Ya no iba a cobrar migajas de cariño. Algo dentro de mí había cambiado. Y aunque no hizo ningún ruido, fue lo más fuerte que jamás había oído. Me quedé en silencio. Después de esa semana, dejé de dar explicaciones. No hubo una confrontación dramática. Ninguna llamada telefónica llena de acusaciones. Ninguna crisis nerviosa en el porche preguntándole por qué. Eso habría sido darle demasiado crédito, demasiada importancia. Y para entonces sabía que cualquier cosa que dijera sería descartada o reinterpretada como una forma de culpabilizarla. Lo había visto en sus ojos, ese breve destello de incomodidad cada vez que intentaba pedirle claridad, cercanía o incluso reconocimiento. Así que me quedé en silencio. No por despecho. No para castigarla. Simplemente no me quedaba nada que ofrecer. Fue como dejar por fin una bandeja que llevaba demasiado tiempo balanceando, llena de pequeñas ofrendas de amor, con la esperanza de que se diera cuenta antes de que se derramaran. Y nunca lo hizo. Dejé de enviarle mensajes los domingos. Dejé de reenviarle los artículos que pensé que le gustarían. Dejé de comentar sus fotos con emojis de corazón, esos a los que nunca respondía. Dejé de aparecer de maneras que habían pasado desapercibidas durante años. Al principio, pensé que el silencio se sentiría como dolor. Pero se sentía como el aire. Como quitarme un abrigo grueso que no sabía que llevaba puesto. Me moví más despacio por la casa, pero más ligero. Empecé a cocinar para uno solo con intención de nuevo. No sobras ni restos, sino comidas que me apetecían. Cené en la mesa de la cocina con una servilleta de tela doblada en el regazo, no de pie en la encimera esperando una llamada que no llegaba. Empecé a caminar por las mañanas, junto al lago cerca de mi apartamento alquilado. El aire era fresco, a veces cortante, pero auténtico. El viento no tenía pretensiones. No me pedía que fuera más pequeño, más dulce ni más conveniente. Simplemente me dejaba ser. Fue entonces cuando empecé a ahorrar. Fue casi gracioso. A los 71 años, abrí una cuenta bancaria. Le dije al hombre de la cooperativa de crédito que quería algo sencillo. Sin lujos. Solo un lugar donde guardar las cosas importantes. Sonrió, probablemente asumiendo que era dinero de cumpleaños o el último tramo de mi pensión. Pero para mí, era más que eso. Era el comienzo de recuperar algo que había ido perdiendo poco a poco a lo largo de los años. Mi energía. Mi tiempo. Mi presencia. Había dado esas cosas generosamente, y quizá ese fue mi error. Asumir que serían atesoradas simplemente porque las sentía profundamente. Pero el mundo no siempre honra lo que das. Sobre todo cuando das en silencio. Así que empecé a concentrarme en todo. No solo en el dinero, sino también en las emociones. Me volví más deliberado. Si me sentía cansado, descansaba. Si no quería contestar el teléfono, lo dejaba sonar. Si alguien me pedía explicaciones sobre por qué ya no iba, simplemente decía, he aprendido a ir donde me quieren. No hay más explicaciones. Solo quietud. En las semanas siguientes, revisé mis archivos. No los prácticos, ni los de impuestos ni los formularios médicos. Los personales. El cajón lleno de tarjetas, notas y cositas que una vez guardé como prueba de amor. La pequeña huella de la mano del preescolar, los poemas garabateados del Día de la Madre, el anuncio de graduación con una estrella junto a su nombre. Abrí cada uno con cuidado, como si aún estuvieran calientes. Luego los dejé ir. No todos a la vez. Pero poco a poco. Uno cada día. Quemados, enterrados o plegados en el río como hojas. Había una especie de reverencia en ello. Una ceremonia a la que solo yo estaba invitado. Un entierro silencioso de las expectativas. La gente piensa que el silencio es debilidad. Que si no luchas, te has rendido. Pero eso no siempre es cierto. A veces el silencio es la única manera de lograr que la habitación esté lo suficientemente tranquila como para que puedas escucharte pensar. Y eso era lo que necesitaba. Pensa. Recordar quién había sido antes de ser solo. Su mamá.
Antes mi nombre solo se pronunciaba cuando alguien necesitaba un favor, una niñera o un contacto de emergencia. Había una mujer dentro de mí que había olvidado. Una mujer que una vez pintaba flores silvestres en las esquinas de sus cuadernos, que solía bailar descalza en la cocina cuando Charles traía vino barato a casa. Una mujer con sueños, planes y un sentido del humor que no se había apagado ni andando con pies de plomo. Empecé a hablar con ella de nuevo. No en voz alta. Solo suavemente, de la manera que importa. Me daba largos baños y dejaba que el agua subiera lo más alto posible sin derramarse. Compré un libro de poesía y subrayé los versos que me dolían el pecho. Planté hierbas en el alféizar de la ventana y les puse nombres. Y luego llamé a un abogado. No por venganza. No para causar problemas. Sino para comprender. La casa había desaparecido, lo acepté. Pero quería asegurarme de que nada más se me escapara mientras aún respiraba. Quería saber dónde vivía mi nombre y dónde lo habían borrado. La abogada fue amable y eficiente. Me preguntó si tenía otros bienes que quisiera proteger. Le dije que no, solo mi tiempo, mis decisiones y la dignidad de ser considerada una persona, no un simple sustituto. Dijo que no solían incluirse en un testamento. Le dije que sí. Esa noche, me escribí una carta. No era una entrada de diario. No era una oración. Solo una simple nota, doblada por la mitad y guardada en la funda de mi almohada. No le debes a nadie tus mejores momentos solo porque alguna vez los necesitaron. No eres un recurso. Eres una persona. Y puedes elegir quién bebe de tu fuente. Dormí mejor después de eso. No porque hubiera cambiado nada en el mundo exterior. Amelia no llamó, y yo no esperaba que lo hiciera, sino porque yo había cambiado. Ya no necesitaba la disculpa que estaba esperando. Me lo había dado yo mismo. Me moví diferente después de eso. No fue una gran reinvención. No hubo una mudanza repentina a Italia, ni un corte de pelo drástico, ni una declaración atrevida en redes sociales. No tiré todos mis muebles ni empecé a usar batas de seda en el jardín. Desde fuera, nadie habría notado que algo había cambiado. Pero todo tenía. Empecé a vivir como alguien cuya vida ya no giraba en torno a que me pidieran cosas. Dejé de medir mis días según quien pudiera necesitarme y empecé a preguntarme qué necesitaba. Algunos días, la respuesta era un largo paseo por el mercado de agricultores, con las manos en las mangas, dejándome envolver por los colores y los olores. Otros días, era rechazar una invitación solo porque no me apetecía charlar. Eso solía ser difícil para mí. Decir que no. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi valor parecía residir en lo agradable que podía ser. En lo desinteresado que era. En lo disponible que era. Pero ahora, mi silencio había abierto una especie de puerta. Un pasaje que me permitía salir de la versión de mí mismo que se había vuelto demasiado útil para ser vista con claridad. Empecé a madrugar de nuevo, pero no por obligación. Lo hacía por la luz. La forma en que se filtraba a través de las cortinas en suaves franjas por el suelo. Había olvidado lo reconfortante que podía ser sentarse en silencio antes de que el mundo esperara algo de mí. Empecé a escribir en mi diario. No sobre ellos. No sobre el pasado. Solo sobre lo que notaba. El movimiento de las nubes. Los pájaros que anidaban cerca de la escalera de incendios. El peso de mi respiración en las mañanas lentas. Había un pequeño restaurante calle abajo que empecé a visitar una vez por semana. Llevaba un libro y pedía siempre lo mismo. Café solo, huevos revueltos, tostadas con mermelada. Nunca le decía a nadie que iba. Esa era la gracia. Era mío. Un ritual que no se veía afectado por la agenda de nadie. Eso es lo bueno de recuperar tu vida. Rara vez parece venganza. Parece paz. Y la paz, aprendí, no es ruidosa. No grita su llegada. Se cuela a través de pequeñas decisiones. Se filtra en las grietas donde antes habitaba el caos. Un día, mientras limpiaba el polvo de la estantería, encontré un sobremanila que había olvidado. Dentro había una pequeña póliza de seguro que Charles me había contratado hacía años. Nada extravagante, pero más de lo que creía. Suficiente para hacer algunos cambios. Volví a llamar a la cooperativa de crédito.
Pregunté por un certificado de depósito. Quería algo que creciera lentamente, como yo. Me explicaron los detalles con paciencia. Hice más preguntas de las que normalmente me habría permitido. Antes me encogía en esas conversaciones, temeroso de parecer tonto. Pero ahora me daba igual. Quería entender. Con eso, reservé dinero para lo que llamé mi segunda floración. No necesitaba mucho. No buscaba viajar por el mundo ni comprar ropa nueva. Solo quería crear una versión de la vida que volviera a ser mía. Así que hice una lista. No era ambicioso. Simplemente cierto. Repintar las paredes del salón. Haz un viaje de fin de semana en solitario a la costa. Unirse a un club de lectura, pero solo si tengo ganas de hablar. Enmarca una foto mía donde me esté riendo. Reemplaza las cortinas rotas por algo claro y azul. Escribir cartas a nadie en particular. Empecé a marcarlos poco a poco. No había prisa. Elegí un verde suave para las paredes, entre eucalipto y espuma de mar. Hizo que la habitación volviera a cobrar vida. Compré la pintura yo misma y pasé un fin de semana entero pintándola por partes, tarareando en voz baja mientras trabajaba. Hacía años que no sentía esa satisfacción. La que se siente al cuidar tu propio espacio sin que nadie te mire ni te comente. El viaje a la costa fue modesto. 2 noches en un pequeño hostal con cortinas de encaje y una bañera con patas. Caminé por la orilla con un suéter viejo y no tomé ni una sola foto. Dejé que el viento me acariciara el pelo y me senté con un diario en el regazo, escuchando a las gaviotas discutir por trozos de algas. No extrañé a nadie. Pensé que sí. Ese solía ser mi miedo. Que la soledad intensificara el dolor. Pero en cambio, me devolvió la forma. Me recordó que no era un reflejo de las expectativas de nadie. Era una persona. Con piel, historia y pulso propio. De vuelta en casa, empecé a hacer voluntariado en la biblioteca los jueves. Simplemente ordenaba libros en los estantes y ayudaba con la lectura después de clase. Nadie allí conocía mi historia. Nadie me preguntaba a quién pertenecía. Yo era simplemente Linda, la mujer que siempre vestía cardigans calentitos y sonreía con dulzura cuando encontraba un libro fuera de lugar. Había paz en volver a ser desconocido. No borrado. No ignorado. Simplemente libre del peso de la versión de mí de otra persona. Una noche, mientras ordenaba libros, una niña me preguntó si era abuela de alguien. Me detuve, sonreí y dije, hoy no. Ella se rió y me dio un libro sobre jirafas. Lo tomé como una señal. Esa noche, preparé té y abrí un cuaderno en blanco. Escribí una línea en la parte superior. Puedes ser nuevo. Y yo lo creí. Esa fue la mayor sorpresa de todas, no la traición ni el silencio que siguió, sino el hecho de poder adoptar un ritmo diferente, uno construido no en torno a la pérdida, sino en torno a la luz. No necesitaba aplausos por ello. Ni siquiera necesitaba que ella se diera cuenta. Porque mudarse diferente no significaba alejarse de ella. Significó volver hacia mí mismo. Lo que perdieron sin mí. Al principio no se dieron cuenta. Eso es lo que me sorprendió, la facilidad con la que me salí del marco. Como una fotografía que cae detrás de la cómoda. No hubo ninguna llamada preguntándome por qué no les había enviado una tarjeta de cumpleaños. Ningún mensaje preguntándome dónde estaba el Día de la Madre. Los mensajes que solían llegar poco a poco, esos que parecían más recordatorios que conversaciones, se acabaron por completo. Y en ese silencio, aprendí algo que no había querido admitir durante años, ya habían aprendido a vivir sin mí. Pero lo que no se habían dado cuenta era cuánto de sus vidas habían recaído silenciosamente sobre mis hombros. No se trataba solo de guisos, tarjetas de Navidad o cuidado de niños urgente. Era algo más sutil. Esa presencia que no notas hasta que se va. El andamiaje emocional. El recuerdo silencioso de las cosas. Los recordatorios amables, las notas del calendario, los empujoncitos para agradecer, para estar presente, para interesarse. Durante años, yo había sido el pegamento invisible. Cuando dejé de mantener las cosas juntas, éstas empezaron a separarse, lentamente, como las costuras de un dobladillo que se aflojan.
Me enteré de ello a ratos. Una amiga en común de la iglesia me dijo que había visto a Amelia y a Derek en una reunión del barrio, discutiendo cerca del coche, tensos y acalorados. Otra mujer con la que solía ser voluntaria comentó que Amelia parecía diferente últimamente, un poco cerrada, un poco perdida. Ni siquiera le habían dicho a la gente que me había ido. Eso fue lo que me impactó. Nadie sabía que estábamos distanciados. No lo había anunciado. Nunca lo hago. Pero ella tampoco. Solo había una ausencia. Un espacio en blanco donde mi nombre solía estar en historias y frases. Supongo que al principio pensaron que estaban bien sin mí. Al fin y al cabo, no había sido ruidoso. No les había exigido nada. Simplemente había estado ahí. Confiable, flexible, presente. Pero poco a poco, el peso silencioso de mi ausencia comenzó a notarse. Olvidaron los aniversarios. Se perdieron los cumpleaños. Una vez publicó una foto de una cena familiar. El pie de foto decía solo nosotros y el amor, y 3 personas comentaron ¿dónde está tu mamá? Ella no respondió. La verdad es que me había convertido en su guardián de la memoria. Recordaba a quién le gustaba qué tipo de pastel. Quién era alérgico a las nueces. Qué años habían sido difíciles y cuáles merecían una celebración. Sin mí, no hubo pequeños gestos. Ni seguimientos considerados. Nadie que llevara la cuenta. Me enteré de que su suegra se había caído. Nada grave, solo una fractura. Antes me llamaban para cosas así, para estar en las habitaciones del hospital, para llevar pantuflas y crucigramas. Pero ahora tenían que resolverlo solas. Me las imaginaba lidiando con los detalles, intentando encontrar los formularios del seguro, sin saber qué preguntas hacerles a las enfermeras. El trabajo de Derek se reestructuró. Solo lo sé porque un excompañero de Charles lo mencionó de pasada. Dijo, me pregunto cómo estarán. Es mucho para una pareja joven. No dije nada. Solo asentí. No fui cruel. No les deseé daño. Pero tampoco les deseé consuelo, no el que yo mismo me daba. Esa parte de mí estaba acabada. Se acabaron los préstamos de emergencia, que se cubrían discretamente y de los que nunca se hablaba. Se acabaron las comidas caseras entregadas durante largas semanas de trabajo. Se acabó la limpieza entre bastidores para fingir que todo iba bien. Había dado un paso atrás, no con ruido, sino con determinación. Y lo que perdieron sin mí fue más que mis manos. Perdieron a la persona que creyó en ellos cuando ni siquiera creían en sí mismos. La que seguía presente, incluso después de ser marginada. La que conocía sus señales, la forma en que Amelia retorcía su anillo al mentir, la forma en que Derek apretaba la mandíbula antes de hacer un comentario cruel disfrazado de lógica. Perdieron el espejo que siempre les había reflejado lo mejor de ellos, incluso cuando no lo merecían. Y quizás lo peor de todo es que perdieron la historia que les gustaba contar sobre sí mismos, aquella en la que eran amables, atentos y agradecidos. Porque sin mí en la habitación, sin mi perdón suavizando los rincones, esa historia empezó a derrumbarse. La gente empezó a notarlo. No de forma dramática, sino sutil. Veían las fotos sin contexto. Notaban que las fiestas se volvían más tranquilas. Hacían preguntas pequeñas y educadas que no se podían responder fácilmente. Una mujer de la biblioteca, que solía estar en el club de lectura de Amelia, me preguntó una tarde si la había visto últimamente. Dije que no. Ella bajó la mirada, avergonzada, y murmuró, «Qué lástima. Siempre hablabas de ella con tanto cariño». No la corregí. Dejé que el calor fuera mío. Porque esa es la verdad, les había hablado con cariño. Les había amado profundamente. Y lo que perdieron no fue una mujer fría y amargada que se marchara. Lo que perdieron fue la versión más suave de mí. La versión que hizo espacio incluso cuando no lo había. Que se dobló y se dobló. Y ahora, cuando me siento en el porche con un libro y el teléfono no suena, no siento enojo. Siento paz. Porque la paz no es la presencia del afecto. Es la ausencia de agotamiento. Y mientras ellos perdieron el motor silencioso que mantenía sus vidas zumbando suavemente, yo encontré la quietud que finalmente me permitió escuchar mi propia voz.
Es un comercio justo. Quizás incluso uno misericordioso. La carta que me cambió. No sabía que lo estaba escribiendo cuando comencé. Empezó como un susurro, unas frases garabateadas en el margen de un sobreviernes. Con el bolígrafo suspendido en el aire, y luego seguí escribiendo. Las palabras surgieron lentamente al principio, luego todas a la vez, como un grifo desatascado tras tantos años de óxido. Se derramaron por la página. Y luego en otra. Y en otra. 3 horas después, había escrito una carta. Ni a Amelia. Ni a Derek. Ni a mi yo más joven. A la mujer en la que me había convertido en el silencio. No era una carta llena de rabia ni dolor. No enumeraba cada desaire ni traición. No recordé la casa, la boda, las llamadas perdidas, las vacaciones olvidadas. No hacía falta. Ella ya lo sabía. Lo que ella necesitaba. ¿Qué? Y se necesitaba, debía ser visto. Completamente. Amablement. Sin disculpas. Scribby. Les diste a todos tus primeros pasos. Tus mejores años. Tus recuerdos más vívidos. Lo hiciste con gusto, con amor, incluso cuando pasaba desapercibido. Eso nunca fue debilidad. Eso fue gracia. Te quedaste mucho después de que tu corazón te susurrara que era hora de partir. No por ingenuidad, sino porque creías en la esperanza. En las segundas oportunidades. En el tierno regreso del amor. Eso nunca fue desesperación. Eso fue devoción. No fuiste demasiado. Simplemente fuiste demasiado generoso en lugares que ofrecían muy poco a cambio. Me detuve allí. Esa frase pesaba mucho en la página. La leí 3 veces, como si viniera de alguien más sabio que yo. Y quizá así fuera. Quizá la voz con la que escribía no era solo mía, quizá era la voz de todas las mujeres que alguna vez han permanecido demasiado tiempo ante una puerta que no se abría. Seguí adelante. Cargaste con su peso tanto tiempo que olvidaste cómo se sentía tu propio cuerpo cuando no se doblegaba al servicio de las necesidades de alguien más. Tu lo llamaba amor. Ellos lo llamaban conveniencia. Pero mírate ahora. Mírate, saliendo con el sol no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Leyendo poemas en voz alta en silencio. Doblando la ropa mientras tarareas de nuevo. Riendo de tus propios chistes en la cocina. Esto no es soledad. Esto es reencuentro. Escribí sobre las mañanas. Cómo ya no esperaba a que sonara el teléfono. Cómo hacía la cama despacio, alisando las esquinas con cuidado, no porque alguien lo viera, sino porque yo lo haría. Escribí sobre la tienda de segunda mano donde encontré un abrigo rojo de lana el invierno pasado, uno igual al que tenía cuando tenía 20 y tantos. Me lo puse un miércoles sin más motivo que el de sentirme viva. Un desconocido me felicitó en el mercado. Le di las gracias y lo dije en serio. Escribí, esta vida tranquila y cuidadosa, puede que les parezca pequeña. Pero es lo primero que realmente te ha pertenecido. Y entonces me permití hacerme preguntas que nunca antes me había atrevido a hacer. ¿Por qué dejaron de verte como alguien a quien proteger? ¿Por qué se sintieron con tanto derecho a tu silencio? ¿Por qué reescribieron la historia sin ti? No respondí esas preguntas. No me hacía falta. Las doblé en la carta como barquitos de papel y las lancé al río de mi propia honestidad. Flotarían donde hiciera falta. Cerca del final escribí. Te has ganado tu paz. Ya no tienes que seguir fingiendo dolor. No tienes que seguir demostrando que te lastimaron solo para poder descansar. Descansa, de todos modos. Cultiva hierbas en el alféizar de tu ventana. USA ropa suave. Llora cuando la música te suene bien. Perdónate por los años que pasaste mendigando migajas. No estás roto. Solo eres alguien que se mantuvo amable demasiado tiempo en un lugar donde no se valoraba la ternura. Y luego, al final, después de una larga pausa, añadí. No tienes por qué volver a invitarte a una mesa que una vez se rió de tu hambre. Doblé la carta con cuidado, alisándola por los bordes como si fuera algo sagrado. No la sellé. No la guardé en un cajón para que la olvidara. Lo quemé. No con ira, sino con reverencia. Me paré junto al fregadero, sostuve el borde del papel sobre la llama de una cerilla y lo solté.
El fuego se extendía rápidamente por los rincones, iluminando cada frase por un instante antes de convertirse en cenizas. La vi caer en el fregadero, ingrávida y oscura, hasta que no quedó nada. No fue un borrado. Fue una liberación. Un funeral para la versión de mí que había esperado demasiado. Había anhelado demasiado y había amado demasiado en silencio. Y en su lugar, el espacio. No necesariamente para gente nueva, sino para nuevas verdades. A la mañana siguiente, barrí las cenizas en un pequeño frasco y lo llevé al río. Las esparcí lentamente, dejándolas hundir en la corriente. Sin un gesto grandilocuente. Sin una foto. Solo una silenciosa despedida de la parte de mí que ya no necesitaba pruebas. Caminé a casa más ligero. No sanado, no completo, no triunfante. Simplemente real. Y eso, creo, es más que suficiente. Mi vida está tranquila ahora, y eso es suficiente. Ya no reviso tanto mi teléfono. No hay nadie de quien esperar noticias. La pantalla se queda quieta, a veces durante días. Y cuando se enciende, es una vecina con una receta de sopa o un recordatorio del club de lectura. Nunca es ella. No ha estado en meses. Solía estremecerme ante ese silencio. Solía llenarlo de explicaciones. Quizá estaba ocupada, quizá estaba cansada, quizá pensaba que yo era quien se había alejado. Y quizá lo era. Quizá alejarse no siempre es una salida dramática. A veces es solo la decisión lenta y deliberada de no perseguir más. Ahora, el silencio se siente como una especie de música. Un ritmo en el que he crecido. Me despierto temprano. No porque me necesiten, sino porque ahora las mañanas son mías. Preparo café lentamente. Café de verdad, ni instantáneo ni recalentado, y lo sirvo en la taza desportillada con los pájaros azules descoloridos. Es la que Charles me regaló en nuestro 10º aniversario. Solía estar en el fondo del armario durante años, pero la volví a traer. Es curioso cómo el dolor se suaviza con el tiempo y se convierte en gratitud. Llevo mi café al porche trasero, incluso cuando hace frío. Sobre todo cuando hace frío. Me envuelvo una manta sobre los hombros y me siento en la quietud. Hay un árbol justo al otro lado de la cerca. Alto, delgado, siempre un poco torcido. He empezado a hablar mentalmente. No son palabras, en realidad. Solo agradecimientos silenciosos. Te feo. Sé que sigues de pie. Casi todos los días voy al mercado caminando. No porque necesite nada, solo para sentir el aire en la cara. La vendedora de verduras ya sabe mi nombre. Me llama señorita Linda y siempre me da el ramito de perejil más pequeño, porque sabe que solo cocino para una. A veces me regala manzanas magulladas. Dice que todavía están buenas por dentro. Muchas cosas lo son. Ahora escribo más. Nada formal. Solo notas para mí. Observations. Cosas que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. Las guardo en una cajita de madera con cierre. Algún día, cuando ya no esté, alguien las encontrará. Quizás les parezca extraño. Quizás lo entiendan. Mi favorito dice, se te permite ocupar espacio, incluso cuando nadie te está mirando. Solía ser difícil para mí creerlo. Ahora me muevo con más facilidad. Cocino lo que me gusta. Me pongo suéteres suaves y zapatos cómodos. Enciendo velas por la noche, no para crear ambiente, sino porque me gusta su olor. Lavanda. A veces vainilla. Dejo que la cera se escurra por completo. Hay un diario viejo en mi mesita de noche. Ya no escribo en él. Solo lo hojeo a veces, recordándome dónde estaba. Las anotaciones del año posterior a la boda son densas. Se puede sentir la tristeza en la forma en que la tinta se imprime en el papel. Nunca arranqué ninguna de esas páginas. No creo en borrar las pruebas. El dolor también merece su lugar. Pero ya no vive aquí. El dolor ya no me golpea como antes. Se ha suavizado, como algodón desgastado. Aparece en pequeños momentos, una canción en la radio, el olor a canela, la forma en que una desconocida dice algo en un tono que me recuerda a ella. Dejo que el sentimiento me atraviese. No me aferro a él. No lucho contra él. Simplemente lo dejo venir y lo dejo ir.
He dejado de intentar averiguar qué salió mal. Esa pregunta solía agobiarme cada noche. Ahora entiendo que algunas respuestas no llegan. Hay quienes simplemente eligen otro camino. Y a veces, lo recorren tan lejos que olvidan dónde empezaron. Eso no es mi culpa. Ya no puedo soportar más su olvido. Ahora tengo una amiga, Marlene. Tiene casi 60 años y una risa que llena la habitación. Nos conocimos en la biblioteca. Ella organiza la venta de libros usados los jueves. Almorzamos cada 2 semanas en la cafetería cerca del parque. No hablamos de niños. Hablamos de libros, películas y de cómo el mundo parece ir más rápido que antes. A veces simplemente nos sentamos en silencio, viendo cómo el viento mueve las hojas. Esa clase de amistad ahora me parece sagrada. Sin expectativas. Sin rendimiento. Solo presencia. Mi casa es pequeña, pero se siente como mía de nuevo. Las plantas están florecientes. Las cortinas siempre están abiertas. Hay una foto mía en la pared, solo yo, riendo, con una cesta de peras en la mano. Marlene la tomó. Dijo que parecía alguien que había recordado algo hermoso. Ella tenía razón. Ahora me recuerdo a mí mismo. Recuerdo a la niña que quería ser artista, que coleccionaba plumas y las pegaba en la pared de su habitación. Recuerdo a la mujer que una vez bailó descalza en la cocina mientras los espaguetis se desbordaban. Recuerdo a la madre que lo dio todo y luego dio más. Y recuerdo el día que ella se detuvo. El día que ella misma se eligió. No por rencor. No por venganza. Pero porque nadie más lo haría. Y esa elección tranquila y valiente, me devolvió la vida. No es el que imaginé. No es el que planeé. Pero el que vivo ahora. La vida donde me siento bajo las estrellas con una manta y una taza de té, sintiéndome plena. Donde no necesito que me necesiten para sentirme real. Donde no ruego que me vean. Simplemente soy. Mi vida está tranquila ahora. Y eso es suficiente. No estaba enojada. Por fin me sentía vacía. Y eso era hermoso.